Podemos tomar asiento, queridos, y vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 20 hasta el 22. Nos dice así la palabra del Señor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Está aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos entonces a desarrollar, con la ayuda del Señor, unos breves pensamientos de esta palabra del Señor que diera el profeta Daniel estando en cautividad, un hombre de Dios, verdaderamente consagrado a Dios, y que no registra en el libro de él alguna causa de pecado, como esta mañana se decía, de los hombres que sirvieron a Dios. Muchos de ellos cometieron pecados que quedaron registrados en la palabra de Dios, pues Dios no hace acepción de personas. Daniel no quiere decir que haya sido sin pecado. Era un hombre íntegro, recto, santo delante de Dios, y vivió desde su juventud, habiendo sido llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor, después de varios años de sitio a la ciudad de Sión, de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la cual David había arrebatado en sus guerras a los jebuseos, y desde la juventud sirvió a Dios muy definidamente, un hombre de carácter firme, un joven de carácter firme y, como se dice, Marco, de convicciones profundas y carácter firme. Tenía una fe preciosa en el Dios que había sacado a Israel de la cautividad de Egipto, y aunque el pueblo había caído en pecado y estaba sufriendo por causa de su desobediencia, él mantuvo su integridad absolutamente, y fue un hombre que Dios utilizó de tal manera que dejara registrada en la palabra de Dios un libro que se lo suele llamar el Apocalipsis o las revelaciones del Antiguo Testamento. Pero más aún y más allá de eso, un hombre al cual, estudiando un poquito, el Señor me llevó a pensar en esta expresión, pues tomamos 3 textos nada más de todo un libro que tiene profundas y grandísimas revelaciones de Dios, y hablando justamente de esta palabra de la revelación, debemos entender que son revelaciones divinas. El libro de Daniel, o los escritos de Daniel, o los dichos de Daniel, no fueron dados por su propia voluntad, sí acompañaba su voluntad a la voluntad suprema de Dios, que le inspiraba, le llevaba a hablar. Y hay un texto que puede definirnos esta expresión de Daniel habló, y la podemos encontrar
en el libro de 2 Samuel, el capítulo 23, verso 2. En 2 Samuel, capítulo 2, perdón, 2 Samuel 23, verso 2. Para que tengamos una idea de lo que... ¿Quién preguntó? Capítulo, vuelvo a repetir, 23. Capítulo 23, verso 2. Me hacen confundir tantas veces que tengo que repetir. Bueno, muy bien. 23, verso 2. Podemos leer el 1 también, pues está hablando el rey David. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. Fíjense lo que dice el 2. Esto lo aplicamos directamente a la expresión de Daniel habló, que estábamos leyendo en el libro de Daniel. El Espíritu de Jehová, que no es otro que el Espíritu de Dios, ha hablado por mí. Y su palabra ha sido en mi lengua. Esto es importante aclararlo, que todas estas escrituras de la palabra de Dios, más particularmente aquellas que hablaban los profetas, aunque está incluido toda la revelación de Dios, fueron en este carácter. Dios hablaba en, por y a través de ellos para expresar su bendita y santa voluntad. Por eso hay plena identificación en lo que Daniel decía, en lo que David había escrito y dicho aún de sí mismo. Pues decía el suave en cánticos. La palabra de Dios fue en mis labios. Mi lengua habló la palabra de Dios. Qué importante es tener esta total seguridad de que un siervo de Dios hable la palabra de Dios. Vivimos tiempos muy difíciles donde todo el mundo es teólogo, aún a veces sin haber estudiado la palabra de Dios. Cada uno emite conforme a su parecer lo que le parece que puede ser lo que Dios quiere o lo que Dios dice, o, como decía Marco, genera en su propia mente y en su propio corazón lo que a Dios le parece él que pudo haber dicho o hecho o le parece. Y, por supuesto, al no ajustarse a las Sagradas Escrituras, a lo que está escrito, que no cambia, porque esto ya estaba escrito miles de años antes que nosotros viniésemos a este mundo, permanece y permanecerá, porque cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, el hombre es como la hierba. Y su gloria, ¿cuál es la gloria del hombre? Marco decía, ¿no? ¿Qué es la ganancia del hombre? Algunos es la edad. De los 20 a los 30, ya los que somos más grandes, fue lo mejor de mi vida. Esa es la gloria. Y su gloria, como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la flor? Se marchita y cae. Y esa es la vida del hombre. Es como la hierba del campo. Hoy está, mañana perece. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Para siempre. Esta es la maravilla que tiene la palabra de Dios y el privilegio enorme de aquellos que pudieron hablarla y decir como Daniel, luego de que Dios le revelara un arcano, en el cual no vamos a entrar porque se nos iría la hora,
Un arcano, ¿saben lo que es, no? Es lo que hoy se usa en las computadoras, que está ¿cómo se dice? Encriptado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una clave que nadie puede ingresar. Y aunque algunos dicen hay sistemas que abren todo, a algunos les cuesta muchísimo y otros que son súper genios en eso hacen encriptados absolutamente difíciles para abrir. Bueno, si los hombres son capaces de hacer eso con una máquina, ¿cuánto más Dios con su bendita y santa palabra? Revela cosas que están escondidas a los hombres y sin cuya ayuda y guía y dirección e iluminación, que son todas cosas que van juntas, pero son distintas, a su vez, el hombre jamás podría llegar a entender. Este pasaje que hemos leído tiene 7 revelaciones consecutivas. Esto me llamó la atención. Parece, si uno lo lee corrido, por eso hay que aprender a leer la palabra de Dios, pausada y detenidamente, porque cada punto tiene un significado. Ni un tilde, dice la palabra de Dios, tiene que ser quitado. Y vamos a leerlo porque vamos a tratar de juntarlo esto con respecto a las revelaciones. En el 19 van a ver, comenzando la primera estrofa, dice, entonces el arcano fue revelado. Y luego más abajo dice la quote, bendijo Daniel al Dios de los cielos, y en el 20 entonces, luego de bendecirle, habla. Y dice, 2 puntos. Esos 2 puntos en oración castellana, ¿qué significa? Que aclara lo que decía la oración anterior. Entonces, esa es la primera revelación. Esos 2 puntitos, aunque parezcan 2 simples puntos, no lo son. Pues a partir de esos 2 puntos viene la primera expresión de revelación. Sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo. Esta es una revelación. Parece que no, pero total y absolutamente. Pues nos enseña, y lo decía David en sus distintos escritos, que sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Mas nosotros bendeciremos a Jah desde ahora para siempre. Aleluya. Salmo 113:2, 115:8. En toda oportunidad, siempre, solamente el hombre sabe, entiende y puede alabar el nombre de Dios si Dios le ayuda a que lo haga. Porque naturalmente, a causa de esa vieja naturaleza que debe ser crucificada, que nunca se va a ir de nosotros, que nos va a dejar solamente cuando seamos enterrados, nuestra vieja naturaleza jamás podrá estar capacitada sin la ayuda de Dios de poder alabar a Dios como Dios quiere que sea alabado. Hay mucha gente, y eso lo digo con todo respeto, y respetando aún a esta gente, que dice, sí, yo aún sin conocer a Dios le alababa. Y Dios eso lo oye, lo escucha. Y en su misericordia le guía para que aprenda a saber cómo debe alabar a Dios. Dios nos tiene que enseñar todo, así como le enseñó al primer hombre a hablar, y con eso dejamos totalmente derribado, pues en nuestra iglesia eso no lo creemos, todo lo que hace a la evolución del hombre, la evolución de las especies, y aún también
aquel pensamiento que quiere unir a la evolución con la religión. A aquellos que dicen, Dios obró en el hombre, pero utilizó la evolución. Nosotros creemos en la palabra de Dios como está escrita textualmente. Y encontramos las enseñanzas espirituales ayudados del auxilio de Dios cuando Dios, leyendo la palabra de Dios, pausadamente, reverentemente, sin poner preconceptos ni ideas preconcebidas de lo que debería encontrar yo en la Biblia, Dios va abriendo mi espiritual entendimiento. Y era la oración del apóstol Pablo cuando pedía que sean abiertos los ojos de vuestro espiritual entendimiento. Esto es notable particularmente para que siempre recordemos esto. En ninguna de las oraciones de Pablo y de los demás profetas y de los demás, apóstoles, que fueron profetas también, por supuesto, que quiere decir predicadores o enseñadores, nunca hubo privilegio a las cosas humanas, terrenas, horizontales, a predicar la salud, a predicar solamente del bienestar, de tener un mejor coche, de tener un hogar sin problemas, de tener un hogar sin enfermedades. Nada de eso. El apóstol y la palabra de Dios nos enseña que el mayor privilegio del hombre es aprender a alabar el nombre de su Creador, de aquel que le formó, de aquel que le escogió desde la eternidad, si es que acaso en el transcurso de su vida, en escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios y oyendo el mensaje de Jesucristo, abre su corazón y le dice, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Alabo tu nombre, porque eres el único que podía haberme salvado. Nadie más, ninguno de todos aquellos grandes hombres religiosos, de todas las religiones, dio su vida de la manera que Cristo lo hizo. Y cuando daba su vida decía eso que está ahí. No, allá dice, venid a mí los que estáis cargados de trabajados. Allá no, estoy allá. Siempre, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ninguno pudo atribuirse semejante frase y garantizarlo sobre el nuevo pacto de su vida, dando su sangre, derramándola en precio del rescate de nuestra vida. ¿Por qué no hemos de aprender a alabar el nombre de Dios? Una de las formas de alabarle es darle gracias por su sacrificio, pues Él, el Padre Eterno, primera persona de la Santísima Trinidad, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, ¿cómo tendré esa vida eterna? Cree en aquel que te invita de venir a Él. Y eso es lo que hacemos. Y yo creo que todos los que son convertidos acá, rescatados, redimidos, pueden dar testimonio de eso. Que no le invitamos a ir a ningún otro. Acá no existe. Vení a mí, habla conmigo, que yo te voy a dar la salvación. La salvación la da Cristo. Pues es el único que tiene la capacidad en sí mismo de ofrecer al hombre salvación y vida eterna. Por eso debe ser alabado. Nosotros siempre, dice, bendeciremos, desde ahora para siempre. Aleluya, que significa alabado sea Jehová. Cuando cantan el coro, aleluya. Así se pronuncia, no aleluya.
Aleluya. Va a sonar más claro y excelente, porque es alabado sea Jehová. Jehová se le puso al nombre de Dios, aunque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Pero para definirlo de alguna manera, se le nombra Jehová, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El nombre de Dios sea alabado. ¿Con qué? Con esa actitud sencilla, humilde, de todo hombre y de toda mujer que viene a Dios porque necesita salvación y vida eterna, porque sabe que por obras ninguna carne se justifica. El que se justifica es el que es de la fe de Jesús. Primera revelación, miren qué extenso, y son 7, así que prepárense. Segunda, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. 2 puntos. Por eso, dice, debe ser alabado el nombre de Dios de siglo a siglo. Otra revelación, ¿por qué? Porque suya solamente es la sabiduría y la fortaleza. La sabiduría que tiene que ver con un conocimiento especial. Hay muchas clases de sabios y Dios da esa sabiduría. La daba a los hombres para las artesanías, la da para los artesanos actualmente, la da para los estudiosos de distintas materias, son sabios. Pero esta sabiduría que Dios da tiene que ver con un propósito muy especial, que significa el conocimiento, la habilidad y la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Ser sabio es proyectar en la vida el temor de Dios. Principio de principios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? No necesitamos conocer de matemática, de álgebra o de toda esa ciencia tan importante como para mandar un cohete a la luna. Ser sabio es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es un hombre sabio. No necesita saber de matemática, no necesita saber de medicina, no necesita tener la escuela de la vida. Ese es otro tipo de sabiduría. Una vez me decía una persona incrédula, la verdad que la escuela de la vida no te da nada. No te da nada en la calle. Nada que sea para vida eterna, por supuesto. Se aprenden cosas. Se aprende a detectar el engaño, a los mentirosos, a los fraudulentos. Se aprende a distinguir una persona correcta entre otra que no lo es. Pero aquí el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y esta revelación, porque suya es la sabiduría, Él la tiene que dar. Él tiene que otorgar en tu corazón ese principio sabio de decir lo que decía. Como antes, ¿ves cómo se va hilando? Es de Dios. No hay otra forma de obtenerla. Alguno dirá, bueno, pero esta sabiduría la puedo obtener leyendo la Biblia. Léala de punta a punta. Hay hombres que la han leído 200 veces y no la han entendido. Y hay hombres que leyendo el primer texto encontraron salvación y vida eterna, porque lo hicieron con humildad, reverenciando las sagradas escrituras, la sabiduría y la fortaleza. ¿Y por qué fortaleza? Porque Él la firmó, Él la hizo a su palabra. Palabra y Dios son una misma cosa. No se puede separar palabra de Dios. No se puede creer en Dios y no creer en las Sagradas Escrituras. No se puede creer en las Sagradas Escrituras
y anular alguna de las personas de la Santísima Trinidad. No se puede decir yo creo en Dios, pero no puedo creer en lo que Cristo hizo. Pues para mí fue un hombre solamente, un adelantado a su época, un revolucionario, alguien. No se puede decir eso. Pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre dando al Hijo. El Hijo viniendo a morir por nosotros y enviando, pidiendo al Padre para que del Padre y del Hijo proceda el Espíritu Santo, que ha venido desde el momento en que escuchamos el Evangelio y abrimos el corazón a esa invitación, a sellar nuestros corazones, a no irse nunca más. Y ya no necesitamos hacer obras para ser salvos, pues puse mi fe humilde, pequeña, sencilla, pero dada de Dios en aquel que lo hizo todo. Y en el cual Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. Y todo aquel, decía Cristo, en los días de su carne, que viene a mí, no le echo fuera. Y todo aquel, aun aquellos que no eran del pueblo de Israel, porque él había venido con un ministerio para Israel, a todos aquellos que vinieron a él, siendo samaritanos, siendo de distintas nacionalidades, el Señor los atendió. Grande es tu fe, mujer. Aquella que le dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen en el piso, diciéndole, Señor, me conformo con alimentarme con lo que cae de la mesa. Con lo poquito que pueda, para mí es suficiente. Y el Señor, conmovido, porque se conmovía por las almas, le dijo, grande es tu fe, mujer. Y le dio la salvación. Nunca echa fuera a nadie. Él la hizo la palabra. Él la formó y le dio fuerza. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Y si alguno quiere hacer un trabajo particular, póngase en un papel a anotar las veces que intentaron, a través de lo largo de la humanidad, desde el principio que fue escrita esta palabra, las veces que los hombres intentaron destruir al pueblo de Dios y a la palabra de Dios, hacerlas desaparecer totalmente. Y aquí hoy permanece y vive para siempre. Y permanecerá, pues es el Evangelio eterno. Pasada todos nuestros tiempos y venido aquellos tiempos que vendrán proféticamente, esta palabra permanecerá. Porque eterna es tu palabra en los cielos. Por eso es grande. Y dice acá, y la fortaleza. Está hablando de la fortaleza de la palabra. Porque todo fue compuesto por la palabra. Lo que no existía, hacer lo que hoy existe. Y aún las cosas que no vemos y que existen, fue también compuesta por el poder y la fortaleza de la palabra de Dios. Poderosa, inigualable, inerrable, inenarrable, que son distintas cosas, inerrable a inenarrable, porque para que sea inerrable, tiene que ser inenarrable.
que no se puede describir con las palabras. ¿Cómo describir con palabras humanas el nuevo nacimiento? ¿Cómo describir con palabras humanas a la persona bendita del Espíritu Santo en el corazón de aquel que se abre y dice, Señor, entra a mi corazón? Y no sabemos cómo, de qué forma, pero de repente se produce algo en el corazón del pecador convicto, un impacto espiritual que quebranta, que humilla, muchas veces lleva a profundas lágrimas, más allá de lo emocional, que tiene que ver con lo espiritual. ¿Cómo explicar eso? Con palabras. Ni aún la Biblia lo explica. Textual y lativamente. Eso es maravilloso, eso es inenarrable, no se puede explicar con palabras. Inerrable, parecida pero distinta. Porque lo que no se puede explicar con palabras, sin embargo, no se equivoca en lo que pronuncia como palabra. Cuando dice, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, eso es inerrable. Que la paga del pecado es muerte. Eso es inerrable. Y seguro que va a acontecer. ¿O alguno tiene duda que eso no va a acontecer? Por lo cual, inerrable también es que todos nuestros pecados y la fortaleza de su palabra fueron puestos sobre la sangre de Cristo y todos esos pecados fueron lavados y limpiados para que yo, estando muerto en delitos y en pecados, tenga la salvación y la vida eterna. Y tenga ese gozo inefable, que es otra manera de explicarlo sin palabras. Ahora estoy viendo la carita de una hermana que hace muchos años decía al principio en sus oraciones, Señor, estoy orgullosa por ser cristiana. Y un día le dije, hermana, la palabra orgullosa no es apropiada. Estoy gozosa. A partir de ahí, el gozo de tener a Cristo en el corazón no se puede explicar con palabras. Se puede narrar algo, pero lo que sucede acá adentro es único y dura para siempre jamás. Y a mí, con los años que tengo de pastor, me ha tocado presenciar muchas veces el momento en que hermanos y hermanas, partiendo ya cercanos a partir a la presencia de Dios, cuánta consolación y gozo, y les cambia el rostro, se lo digo por testimonio personal. Cuando en el lecho ya de partir, escuchan la oración y se les toma la mano y se encomienda esa vida a aquel que la salvó y la compró, porque no es mía, es de Cristo. Y al poquito tiempo partir, pero con esa paz. Son cosas que solamente hablan de una fortaleza de Dios. Él la afirmó, Él la hizo y la hace fuerte, como ninguna otra cosa. Luego hay otras revelaciones, pero el tiempo se nos ha ido. Después seguiremos en otra oportunidad que nos toque. Pero que nos quedemos con esta. Y lo último, solamente para irnos. Y Él, en el 21, es el que muda los tiempos y las oportunidades. Queridos, muchas veces escuchamos pronósticos humanos, fechas probables, cambios de agendas de carácter humano donde va a cambiar todo. Son todos pronósticos humanos.
Hay alto que está sobre todo alto. Hay alguien que la palabra de Dios me dice que es el único que tiene el poder en sus manos de mudar los tiempos. Mudar, para que entendamos la palabra, es como tomar un montón de trapos o de ropas que ya no usamos, hacerlos en un envoltorio y tirarlos. Así muda los tiempos. Por lo cual no debe alertarnos ni asustarnos cualquier pronóstico humano, por más fatídico y tremendo que pueda parecer. Pues el único que tiene capacidad, poder absoluto sobre todas esas cosas es Dios. Y no hay otro. Todo poder le es dado y Él tiene todo poder. Y Él lo da a quien quiere también. Y toda potestad me es dada, decía el Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Él muda los tiempos. Él cambia. Pero también es el que da oportunidad. Y uno pregunta, ¿qué es una oportunidad? Bueno, la oportunidad tiene que ver con periodos de tiempo que se cumplen. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se acercaban al Señor y le preguntaban, Señor, ¿cuándo restituirás el reino de Israel otra vez? Y el Señor, ¿qué le contestó? No toca a vosotros conocer el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es oportunidad. Son tiempos. Hoy hablaban muy sencillamente, que luego lo menciona Hebreos, cuando quiso alcanzar algo que en su momento despreció, que fue nada más y nada menos que, ¿cómo se llamaba? Esaú. Después procuró, pero no lo logró. Perdió la oportunidad. El tiempo se le pasó. Y eso es importante también para nosotros. Yo no creo en lo que dicen algunos que son racionalistas, ateos, que no creen en Dios, que la vida es un sinfín de oportunidades, que la misma oportunidad pasa por la vida muchas veces. La realidad es que el Evangelio pasa por nuestra vida una vez o dos veces, pero pasa. Y cada uno define su corazón en el tiempo que lo tiene que hacer. Y Dios le da un tiempo, una oportunidad, pero también la muda. Porque aquel que se resiste y desprecia una y otra vez, no piense que no va a traer también sus propias consecuencias. Hay consecuencias para todo, para lo bueno y para lo malo. Hay consecuencias para aquel que acude a este llamado. ¿Cuál es la consecuencia? A ver si me siguen, de esta promesa que está ahí. ¿Cuál es? Véanla. El descanso. Descanso para el alma trabajada. Es una consecuencia absoluta. Inmediatamente. Dios cumple. Él no es hombre para que se arrepienta. Y no importa lo que soy, ¿eh? No importa lo que soy. Él mira el corazón, no mira lo que yo miro. Si me acerco sinceramente, aunque sea en silencio, y digo, Señor, creo en esta palabra, Él cumple. Porque no mira lo que el hombre mira. Él mira lo que está en el corazón. Y antes aún que suba a nuestro corazón. Miren ustedes, pues lo secreto está abierto a sus ojos. Aún eso lo conoce.
Y la oportunidad que Dios da es única y para siempre. Y así como eso tiene consecuencias para lo bueno, también hay consecuencias para lo malo. Porque dice, el que en él cree es salvo, ¿cómo? Eternamente. Más el que no cree, ¿qué dice? Está condenado, porque no hay otro medio. La ira de Dios está sobre él. Eso es así. Siempre decimos, algunos que no viven correctamente, siendo creyentes, se escudan diciendo, bueno, Dios me tiene que perdonar porque Él es perdonador. Sí, Dios perdona, pero es fiel a sus promesas. Él perdona nuestros pecados, pero que un día, no sabemos cuándo, puede ser en cualquier momento, tendremos que pagar. Porque nadie se va a escapar de los juicios de Dios. No hay un alma, porque es palabra de Dios también, la cual creemos y afirmamos que si oyereis hoy su voz, no endurezcamos el corazón y estemos atentos, porque son revelaciones de Dios que nos hace que no la vamos a escuchar en ningún lado. Acá no pedimos dinero, salvo, por supuesto, ¿y qué hizo cuando pidió para el campamento? No, pero entiéndase, la entrada ha de ser siempre libre, gratuita y generosa, porque de gracia recibimos y de gracia también damos. Todo es por gracia. El otro día visitando a una señora enferma, una hermana en Cristo enferma, me decía, bueno, no sé si merezco tanta oración a mi favor. Me acerqué y le dije muy cariñosamente al oído, hermana, todo es por gracia. Si oran por mí, es por gracia, no es porque lo merezca. No es porque sea mejor que alguno de ustedes. No es porque sea más santo, no es porque sea más limpio, es por pura gracia. Y si oramos por alguno, no es porque sea merecedor de nada, porque gracias a Dios que no nos da conforme a lo que merecemos. Porque si somos sinceros, deberíamos ser ya, ¿qué cosa? Consumidos. Así dicen Lamentaciones. Es por la misericordia de Dios, que es para siempre, que no somos consumidos. Nuevas son cada mañana. Cada mañana que me levanto, Dios, que no se olvida, es misericordioso y renueva sus misericordias para conmigo, esperando. Por eso dice el apóstol que seamos ejercitados en la paciencia de Dios, de Cristo, en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo, que todavía está esperando. Que el Señor nos bendiga y nos lleve a una experiencia sincera con el Señor, que nos invita, que nos revela, que nos enseña por su palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que fue alzado en una cruz para que muriera por mí y no quedó en la cruz, sino que resucitó victorioso, venciendo a la muerte, al pecado, a los demonios, al mundo, al viejo hombre, y se sentó a la diestra de Dios Padre, de donde espera venir a buscar a todos aquellos humildes, sencillos, que le dicen, yo quiero.
que venga por mí, cuando venga. Si hay alguno en esta noche, que lo haga en su corazón, que le diga a Dios, yo quiero, ayúdame. O como decía aquel pobre que se acercó a Cristo, ¿crees esto?, le decía Cristo. Y él le decía, Señor, ayuda a mi incredulidad. Soy incrédulo, ayúdame. Y Dios le ha de ayudar. El Señor, pues, nos bendiga. Y si hay alguno que quiere recibir a Cristo hoy, que lo haga. No lo dude. Reciba a Cristo como su Salvador personal y tendrá la vida eterna. Esto lo afirma, no lo digo yo. Yo lo experimenté por la paz que me dio en el corazón. Porque eso tiene la palabra de Dios, que es experimental también, no emocional. No buscamos que se vayan yendo, llorando, pegándose en el pecho, que dure hasta trasponer la puerta. Lo que buscamos es que el alma se lleve de este lugar la salvación y la vida eterna, la cual no le será quitada, porque está en las manos de aquel que tiene todas las cosas en sus manos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a repetir, si hay alguno, que lo haga y no se arrepentirá. Que el Señor, pues, nos bendiga. Vamos a bajar nuestros rostros, vamos a tener una oración y con esto terminamos. Y si hay alguno que lo quiere hacer o entregarse a Cristo, que lo haga. Eterno Padre, bendito Dios que estás en los cielos. Bendice tu palabra eterna en cada corazón. Y si hay un alma en esta tarde que aunque habiendo escuchado durante muchos años tal vez la palabra, o poco tiempo haber escuchado esta palabra, no obstante no le sea indiferente, sino que crea en lo que Cristo, en lo que el Padre, en lo que el Espíritu Santo nos dice al corazón, y abra su corazón y reciba por fe la vida eterna. Si hay alguna alma en esta tarde que así lo haga, Señor, delante de tus ojos, delante de tu presencia, para vida eterna. Con el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados te lo rogamos, invocando el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén.